continuación me gustaría cederle la palabra a María Fernanda Silva, que es la embajadora argentina en el Vaticano. Tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Santiago, muchas gracias José Luis, su esposa Alicia. Veo muchas caras conocidas, queridas. Está por ahí Milcíades, está mi amiga y mi maestra Inés Páez. Que un saludo muy grande a todos, a todas. Soy María Fernanda Silva, soy diplomática de carrera, hace 30 años ya, y soy la embajadora argentina ante la Santa Sede por decisión de Alberto y de Cristina. Santiago, me cortás cuando pasen los 10 minutos, porque yo soy de la palabra larga en tiempos de palabra corta. Bueno, miren, vamos a contar un poquito cómo estaba el mundo, eso que llamaban la normalidad. La normalidad era que hacía 3 años que el hambre en el mundo aumentaba. La normalidad era que las personas subalimentadas rondaban los 802 millones en este planeta. Esta era la normalidad, principalmente como consecuencia de conflictos, de cambio climático también, y de inseguridad alimentaria. En inseguridad alimentaria estaban afectadas unos 135 millones de personas. Así estábamos hasta diciembre del año pasado, y hoy estamos ya con el COVID, con un incremento tanto de hambre como de inseguridad alimentaria altísimo. La previsión había sido que se iba a duplicar, aumentó ya un 82%, y la pandemia está lejos de terminar. Y tenemos hoy, en situación de inanición, es decir, al borde de morir por hambre, caminando hacia la muerte por hambre, a 277 millones de personas en el planeta. Es una cifra. En el caso de nuestro país, como sabemos, pero hay que recordarlo, porque hay memorias frágiles en las calles, asumimos el gobierno ya por una situación de emergencia alimentaria. Y habíamos hecho durante toda la campaña y primera acción del gobierno Argentina contra el hambre. Ni que hablar que asumimos con el Ministerio de Salud cerrado y hubo que abrirlo, y a los 2 meses tuvimos pandemia. Bueno, ¿por qué digo estas cosas? Porque hay una normalidad a la que no debiéramos volver, Por eso el Santo Padre ha hecho esa serie de catequesis todos los miércoles durante el último mes, que se llamaba Curar al Mundo, porque es necesario curar al mundo, además de curar la pandemia. Y hay que actuar ahora, como él dice, ¿no? Él creó una comisión COVID-19 con 5 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo se llama Actuar Ahora, porque no podemos esperar este supuesto día de la pospandemia. En esta situación de seguridad alimentaria, de inseguridad alimentaria, es bueno recordar para nosotros y para todos globalmente que cualquier cosa no es un alimento, cualquier cosa que comemos no es un alimento. Y que esa seguridad alimentaria tiene distintas dimensiones. Una es el acceso económico y físico a los alimentos, la otra es la disponibilidad física, la utilización de los alimentos, la capacidad de estabilidad en el tiempo, y todas estas forman las dimensiones de lo que de verdad llamamos seguridad alimentaria, es decir, que todas las personas en todo momento tienen un acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, alimentos nutritivos y alimentos suficientes. Eso es seguridad alimentaria. Eso es.
Lo remarco porque a veces decimos producimos alimentos, podemos producir alimentos para 400 millones de personas. Bueno, dentro de los parámetros de seguridad alimentaria es así, es lo que acabo de decir, porque podríamos producir alimentos que no fueran considerados como tal. O sea, alimentos que son para animales o que no reúnen esas características o que no pudiéramos mantener la estabilidad en el tiempo de esa producción, no es seguridad alimentaria. No lo es. En ese mundo en el que estábamos, teníamos unos objetivos de desarrollo sostenible, los recordarán, los 17 de la Agenda 2030. ¿Se acuerdan que los estados nos habíamos comprometido a unos 17 objetivos que eran interdependientes para alcanzar esa agenda de desarrollo sostenible en el 2030? Era una agenda civilizatoria, era una agenda con enfoque de derechos humanos. Era y es. El secretario general de Naciones Unidas está convocando a la década del esfuerzo para poder cumplir la Agenda 2030. La integralidad de esa agenda está en peligro, no solo por la pandemia, sino porque los dos primeros objetivos, ¿se acuerdan? Que eran el fin a la pobreza y el hambre cero. Aquí están los objetivos de desarrollo sostenible, no sé si se ven, pero fin de la pobreza y hambre cero, con lo que les acabo de relatar, estamos muy lejos, y como los objetivos eran interdependientes, toda la Agenda 2030 está al borde de caer. Por eso el esfuerzo que debiéramos hacer es mayúsculo, es de verdad mayúsculo para poder alcanzar esa Agenda 2030. En 2019 ya las Naciones Unidas había dado en diciembre la voz de alarma a los líderes mundiales diciendo que se avecinaba la tormenta perfecta. Recuerdo que varios organismos internacionales además habían dicho la posibilidad de una pandemia en 2020. Lo que pasa es que a veces hablamos del mundo y en realidad, por nuestra mentalidad aún eurocéntrica y aún colonial, pensamos en 4 países centrales, 2 o 3 potencias, y no habíamos reparado, ¿no es cierto?, que había vuelto la epidemia de ébola, por ejemplo, en el África, era en el África, bueno, no importaba, ¿no? Pero el ébola había vuelto. Entre otras cosas porque cuando había sido la primera ébola, se paró la vacuna, la investigación de la vacuna, porque no era rentable. Y tal vez si hubiera seguido, estaríamos más avanzados hoy, quién sabe, para enfrentar de otra manera esta actual pandemia del coronavirus. Recordamos que asumimos en aquella normalidad, y sigue hoy, guerras interminables, ¿no? Ni que hablar de la tragedia humanitaria en Yemen, que no tiene un minuto, un segundo de televisión, la peor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial en Yemen, 6 años de guerra en Siria, mínimo 1 millón de refugiados sirios en campos de refugiados en el Líbano. En fin, esa era nuestra normalidad. En la pandemia ninguna guerra se detuvo, además. Hay que decirlo para quienes tienen alguna situación de esperanza de que la pandemia nos volvió más buenos, más solidarios. En el momento mismo en que la pandemia se declaró, 26 países dejaron de exportar insumos médicos para producir medicinas que pudieran tener relación con la pandemia, y como no se conocía muy bien cómo funcionaba el coronavirus, dejaron de exportar cantidades de insumos para producir medicamentos. Esta es una situación que ocurrió en una pandemia que nadie lideró, que el sistema multilateral no lideró, y en la que aún los espacios regionales más consolidados, como el espacio Schengen, cada uno tomó su decisión, se cerró sin consultarle al otro, y el otro se enteró por los medios que le habían cerrado las fronteras. Quiero decir, de verdad,
el llamado es a repensarnos y a pensar cómo vamos a estructurar un mundo nuevo. ¿Cuál es el nuevo camino? No hay reconstrucción, porque si hubiera reconstrucción sería reconstruir esto que teníamos, esta situación dramática de millones de niñas en matrimonio infantil, de las que nadie habla. El matrimonio infantil también aumentó durante la pandemia por obvias razones. Padres en situación de inseguridad alimentaria aguda en lugares muy difíciles optan por dar a sus niñas en matrimonio infantil. Realidad de la que no escuchamos hablar mayormente. Quiero decirles, bueno, Santo Padre les hablaba que ha creado esta comisión post-pandemia con 5 grupos de trabajo. La comisión tiene como lema abrazar la esperanza, abrazar la familia humana, anticipando lo que él luego diría en su reciente encíclica Fratelli Tutti. Los 5 grupos se llaman, los voy a leer porque son muy lindos los títulos, son muy convocantes y me parecen a mí al menos inspiradores. El primero es actuar ahora para el futuro, el segundo es mirar al futuro con creatividad, el tercero es comunicar la esperanza, el cuarto es buscar el diálogo y la reflexión común, y el quinto, que me encanta, apoyar para custodiar. Apoyar para custodiar. Custodiar para que puedan también los otros resistir a esta situación, en la que no solo tenemos el hambre que conocíamos y la inseguridad alimentaria que conocíamos, sino que se ha sumado lo que llamamos el nuevo rostro del hambre. ¿Qué es el nuevo rostro del hambre? Son aquellos que se consideraban inmunes al hambre, es decir, sectores que podríamos decir que se consideraban y se autopercibían como clase media, pero que en realidad estaban a un sueldo mínimo de la pobreza, y que se encuentran ante situación de inseguridad alimentaria. Primero pasan a la segunda marca, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, y luego ese nuevo rostro del hambre adquiere conductas negativas. ¿Qué son esas conductas negativas? No es que salen a delinquir, no. Es que salen a perder, mal perder, los activos que tenían. Es decir, vende su ropa en una feria americana, vende la estantería del negocio, vende la máquina con la que hacía ojales. Necesitaríamos que ese nuevo rostro del hambre pudiera en este tiempo mantener aquello que tenía, que tenga una situación de resiliencia. ¿Por qué? Porque esta franja, además, no está dispuesta normalmente a inscribirse para recibir una ayuda estatal, o de una ONG, o de un movimiento popular, o ir a la olla popular que hay en una básica o un local. ¿Por qué? Porque lleva demasiadas décadas diciendo que el Estado nunca le dio nada, que los que hacen eso son porque no quieren trabajar. Es decir, son poblaciones nuestras que llevan décadas bajo efecto de operación psicológica prolongada. Es aquel que decía en campaña, si se acuerdan, cuando le ponían un micrófono, a mí no me importa morirme de hambre, yo quiero que ella no vuelva. Prefiero morirme de hambre. Bueno, ante esta situación, literal, prefiere eso. Este es el que llamamos el nuevo rostro del hambre. Este no es un fenómeno de la Argentina, este está pasando en todas partes, inclusive aquí en Europa también está ocurriendo este nuevo rostro del hambre. Hay ayudas, hay posiciones tomadas por los distintos estados, porque que el Estado va a estar presente, eso ya no está en debate, por lo menos en Europa no está en debate. Lo que sí está en debate es qué tipo de Estado va a ser. Si es un Estado abierto, amoroso, es un Estado con participación popular, o va a ser un Estado que se cierra, más xenofóbico, más antimigrante. Eso es lo que está en debate. Pero que la presencia del Estado llegó por lo menos para quedarse por un tiempo a través de, con motivo de la pandemia, eso por estos lugares está claro.
nuestra región se está llevando, América Latina y Caribe, una parte muy difícil de esta pandemia. ¿Por qué? Porque ya éramos la región más desigual del planeta, ya lo éramos. Por supuesto, la pandemia profundiza desigualdades. Tenemos grandes sectores de estas poblaciones que llamo el nuevo rostro del hambre. Pensemos en nuestro país, pensemos en Ecuador, pensemos en Brasil, es decir, tanta persona que pudiendo acceder a una posición que el Estado le da, garantizándole su derecho a la alimentación, se niega por una razón, diría, ideológica, emocional, psicológica. Nuestra previsión, recordemos que llevábamos ya 7 años de crecimiento muy lento de la América Latina y Caribe en general, y por lo tanto la pandemia nos golpea fuertemente en algo que decía Emilio antes, en tema de desocupación, en tema del hambre, y nos golpea fuertemente a la América Latina y el Caribe en el tema de educación. Un tema más que delicado. No pensemos solo en la Argentina, pensemos en toda la región. Garantizar la educación vía distancia en algunos lugares es más que difícil, imposible en estos momentos. Por lo tanto, el derecho a la educación también para la América Latina y el Caribe se encuentra gravemente comprometido. Santiago, veo tu cara, yo me extendí mucho, puedo dejarlo acá, si quieren, otro día y en otra charla podemos conversar de las salidas posibles en el nuevo modelo de desarrollo que algunos estamos pensando para nuestra región y para nuestro país, y para el mundo también, ¿no? Porque hay un mensaje de esperanza también que se abre, y en este actuar ahora que es posible. Y bueno, ¿cuáles son las salidas que se están planteando a nivel internacional, multilateral, en medio de la pandemia y de un contexto de sistema mundo, de guerra de dominio total, o como algunos en Latinoamérica preferimos llamar, la guerra difusa? Un abrazo, gracias, perdón. Gracias. Muchas gracias, no solo por tu tiempo, sino por tus conceptos, María Fernanda, muy claro y un enfoque muy necesario el que nos propiciás.